están, amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les tengo preparado un video donde estaremos repasando un poco de biología. Estaremos indagando sobre ciertos temas de biología con este libro que ya tiene cierto tiempo, no está muy actualizado. Así que esperemos que les guste, amigos. Estaremos subrayando con este marcatexto lo más importante para hacer un pequeño resumen. Así que acompáñenme a estudiar un poco. En fin, amigos, pongamos de lado nuestro material, que son ambas plumas y los marcatextos. Pongámoslos por aquí. Muy bien. El hombre puede entender la naturaleza. ¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron al hombre a romper con la tradición y empezar el estudio de la anatomía humana? La respuesta será realmente significativa cuando se conozca cómo los antiguos veían la naturaleza. Ellos creían que los fenómenos naturales habían de ser interpretados y controlados solamente por seres sobrenaturales. Con esta mentalidad había muy pocas posibilidades para que las personas se dedicaran al estudio de los procesos naturales. Muy bien, amigos, nada de esto me parece muy relevante, así que lo omitiremos. ¿Por qué estudiar el movimiento del Sol si se mueve a capricho de algún dios que viaja a su lado en una carroza blanca? ¿Para qué estudiar la respiración humana si con el soplo de un dios colérico puede ser controlada o parada? Los antiguos estaban más interesados en agrandar a sus dioses que a desafiarlos, ya que creían que con solo tratar de explicarse los fenómenos naturales podía parecer un reto a la divinidad. Alrededor de 500 años antes de Cristo, algunos centros de enseñanza de Grecia empezaba a introducirse una mentalidad diferente. Los maestros influían sobre los estudiantes para que tuvieran otra manera de ver la naturaleza. Esos maestros decían que los fenómenos naturales no eran para que solo Dios los entendiera. Insistían en que las causas naturales eran las responsables de todos los fenómenos de la naturaleza y pensaban que el hombre los podía comprender si dedicaba su mente de manera lógica y sistemática al estudio de cada fenómeno. Esta nueva filosofía trajo consigo una mejor comprensión de la naturaleza. ¿Fue esta realmente el principio de la ciencia? Tal vez se pueda juzgar después de que se examinen algunos resultados. Entre esos filósofos, el más famoso fue Aristóteles. Muy bien, amigos, hay que subrayar esta información, ya que es importante. Ahora hay que anotarla.
estrategia de Aristóteles es evidente. Una vez que las partes de un animal sean bien conocidas, así como sus relaciones con el resto del animal, el investigador estará en condiciones de cómo aprender la función que desempeñan. Muy bien, aquí tenemos una pequeña introducción de quién era Aristóteles. Me parece que hay que subrayar esto ya que es muy importante. Lo que subrayamos fue Aristóteles, este gran filósofo naturalista, nació en el norte de Grecia en 384 a.C. y se trasladó a Atenas a los 17 años. Atenas era el centro cultural e intelectual del mundo. Esto hay que anotarlo, amigos. Permítanme anotarlo con pluma negra. Solo anotaremos los puntos más importantes, que es la fecha de su nacimiento. Bueno, el año. Nació en el norte de Grecia. Amigos, permítanme hacer una pequeña corrección, ya que al parecer no vi muy bien. 384. Perfecto. Las observaciones de Aristóteles no fueron totalmente exactas. Es evidente que había examinado y seccionado cerebros de varios animales. Consideremos ahora cómo aplicó el razonamiento para explicar sus observaciones. Primeras investigaciones sobre estructura. Subrayemos el método de investigación de Aristóteles, ya que me parece algo muy importante. Observar cuidadosamente. Paso 2. Describir claramente. Bien, los resultados de ambos pasos se pueden deducir una información valiosa que depende de la experiencia, entusiasmo del investigador.
cuestionan o se cuestionan a sí mismos el origen de las cosas. Desde nuestro punto de vista, podemos considerar por lo menos dos atribuciones significativas de Aristóteles y de otros filósofos naturalistas dentro de la biología. Estos hombres demostraron que los fenómenos naturales son dignos de investigarse con interés. Muy bien, veamos si viene un poco más de información más valiosa. Procesos de investigación. Procesos de investigación sobre los fenómenos naturales. Surgieron para iniciar el desarrollo de una ciencia. Muy bien, subrayemos esto ya que es importante. Iniciar el desarrollo de una ciencia. Una segunda contribución de estos filósofos fue su método de investigación que produjo excelentes resultados. Algunos de ellos han demostrado ser tan exactos que aún en la actualidad conservan su gran valor. Muchos fueron inexactos, como por ejemplo la teoría de Aristóteles de que el cerebro era el órgano encargado de enfriar la sangre. Anotemos esta teoría. Bueno, no me parece que sea algo relevante ya que fue algo inexacto. Así que mejor continuemos. Los filósofos romanos no fueron naturalistas. Después de la muerte de Aristóteles, los estudios anatómicos más relevantes se realizaron en Alejandría, la ciudad egipcia fundada por Alejandro Magno. Su famoso discípulo de los 300 a los 150 años antes de Cristo. Me parece algo interesante de subrayar. Los estudios anatómicos más relevantes se realizaron en Alejandría, la ciudad egipcia fundada por Alejandro Magno. De los 300 años a los 150 años antes de Cristo.
Esto es importante de anotar, amigos. Permítanme. Uno de los primeros anatomistas humanos, Galeno, 130, 200 después de Cristo. Después se estableció en Roma. Sus investigaciones y escritos, considerándole como una autoridad en estudios de anatomía humana por más de 1300 años, es un hecho digno de mencionarse cuando se conoce la manera de cómo realizaba sus investigaciones. Nunca empleó la disección del cuerpo humano, puesto que esta práctica estaba prohibida, pero las hizo con otros animales. Esto me parece algo importante de subrayar, amigos, así que permítanme hacerlo. Considerándole como una autoridad en estudios de anatomía humana por más de 1300 años. Se le consideró como una autoridad en estudios de anatomía por más de 1300 años. Muy bien, amigos, cerremos con el último tema, llamado Roma invadida por los bárbaros. Para comprender la reputación posterior de Galeno, es necesario seguir cerca el curso general de los acontecimientos europeos después de su muerte. Gradualmente,
nuestra sesión de estudio de hoy. Espero que les haya gustado.